Amados, qué bueno que están con nosotros. Por favor, sus Biblias en Nehemías capítulo 8. Esa es la porción de las Escrituras, la parte de la Biblia que vamos a considerar en esta mañana. Este es el penúltimo sermón, hermanos, en la serie. El próximo domingo será el último, el domingo 26 de julio, y después empezamos la serie nueva en el libro de Job. En esta nueva serie vamos a hablar sobre qué es lo que debemos de hacer o cómo es que podemos nosotros enfrentar los problemas de la vida, qué hacer cuando hay dificultades en la vida. Espero que nos puedan acompañar. Espero que estén con nosotros en estos dos sermones que quedan. Y por favor, invita a sus amigos, invita a su familia. Ciertamente es difícil estar juntos físicamente, pero siempre va a poder compartir con ellos el enlace a los videos que estamos publicando, a nuestras transmisiones en vivo sobre internet. Así que, por favor, invítelos, acompáñenos, venga, estamos aquí, obviamente, en la casa del Señor, los domingos a las 10:30 de la mañana. Nehemías capítulo 8. Hermanos, antes de leer, antes de empezar formalmente con el sermón, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Qué es lo que usted considera crea una buena celebración? ¿Qué es lo que usted considera que contribuye a que podamos decir, esta celebración fue muy buena? ¿Qué es lo que hace que sea la celebración algo digno de recordarse? Posiblemente esté pensando usted, ¿está acaso Alex hablando sobre una buena fiesta? Y sí, estoy hablando de cómo podemos tener una buena fiesta. ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué es lo que usted piensa hace de una buena fiesta, de una buena celebración, algo bueno? En ocasiones, hermanos, nuestro pecado nos va a mover en una de dos direcciones y nos va a mantener enfocados en esa área para que no contemplemos toda la realidad. En ocasiones nuestro pecado nos va a decir que las celebraciones es una manera de escapar la realidad, que tenemos tantos problemas que necesitamos nosotros celebrar, necesitamos nosotros estar alegres para al menos poder seguir enfrentando o no recordar los problemas que tenemos. Y es un acto de negación, de hecho. En la otra dirección, personalmente creo que también es un acto de negación cuando decimos celebrar, pero ¿qué vamos a celebrar si tenemos tantos problemas? La situación no está como para que celebremos. Mira todo lo que está sucediendo. Y nuestro pecado en ocasiones nos hace que nos enfoquemos solamente en esa parte. Y también, como lo mencioné, es un acto de negación. Estamos negando la realidad. En esta ocasión, el Señor nos va a hablar una vez más sobre la adoración de su nombre. En particular, en esta ocasión, el Señor va a hablarnos sobre la necesidad que tenemos de la Biblia, de su palabra, las escrituras, para poder adorarlo bien a Él. Estamos estudiando, estamos buscando la naturaleza de las prácticas de la vida espiritual, cuáles son las disciplinas, cuáles son las rutinas, cuáles son las actividades que como seguidores humildes de Jesucristo nosotros tenemos que observar para alimentar nuestro caminar con el Señor de la manera correcta. Llegamos a Nehemías, capítulo 8. Vamos a leer, es el versículo 9 solamente. Le ruego que lo encuentre en la pantalla. Lo va a ver en inglés, perdón, en español, pero si me permite, lo voy a leer en inglés. Pero antes de leerlo, hermanos, antes de iniciar formalmente con el sermón, pidámosle al Señor que nos bendiga. Oren conmigo, por favor. Padre, ahora te rogamos que nos ayudes. Permite que toda esta tecnología funcione bien, Señor. Permite que el audio, el video, todo, Señor, que todo funcione de acuerdo a tu plan. Que tu palabra sea predicada claramente. Santo Espíritu, danos entendimiento. Ilumínanos, concédenos escuchar tu voz, Señor. Y te rogamos que nos transformes. Renueva en nosotros, Señor, ese sentido de admiración por los medios de tu gracia, que incluyen la predicación de tu palabra. Ayúdanos a adorarte bien. Aquí, Señor, en tu casa y en los hogares de todo tu pueblo, que esta mañana se congrega. Gracias a ti. Te alabamos. Háblanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Son Nehemías capítulo
8, versículo 9. Dice así en inglés, hermanos, and Nehemiah, who was the governor, and Ezra the priest and scribe, and the Levites who taught the people, say to all the people, this day is holy to the Lord your God. Do not mourn or weep. For all the people wept as they heard the words of the law. Amados, esta es la palabra de nuestro Señor. El domingo pasado nuestro Señor nos habló acerca de la adoración, de ese momento íntimo, de esa comunión dulce que tenemos con Él cuando presentamos adoración, cuando proclamamos el Señor es digno. Vale la pena estar aquí, vale la pena estar delante del Señor, vale la pena dejar todo por un lado, momentáneamente, un día a la semana, y dedicarlo para adorar al Señor junto con su pueblo. Vale la pena. Es lo que decimos cuando estamos adorando. Proclamamos que el Señor es digno de que dejemos por un lado lo que normalmente hacemos entre semana y dediquemos un día completo a descansar y adorar a nuestro Señor. En esta ocasión, en el capítulo 8 de Nehemías, continúa el mismo tema de la adoración, hermanos, pero ahora en particular, el Señor nos habla de lo importante que son las Escrituras, lo vital que es tener un buen entendimiento de lo que la Biblia dice para que nosotros podamos adorarle a Él. El pueblo del Señor se ha congregado, vemos aquí los nombres de diferentes sacerdotes y maestros, y Nehemías, el gobernador, y gente, los líderes de Israel, y han congregado el pueblo y están como en una plaza, en un lugar abierto en la ciudad y todo el mundo está allí. Se ha construido una plataforma de madera, se ha traído la ley, los rollos donde está escrita la ley, se ha traído y se ha empezado a leer. Es interesante ver cómo la gente, hermano, responde a esto. Cuando dice que la palabra del Señor, cuando Esdras abrió el libro delante de todo el pueblo, dice, y entonces la gente respondió poniéndose de pie. Esdras estaba en la plataforma, arriba por encima del pueblo, en una posición un poco más alta, para que todo el mundo lo viera, para que todo el mundo lo escuchara. Y Esdras abrió el libro y empezó a leer. Dice, Esdras bendijo a Jehová, el gran Dios, y la gente contestó, amén, amén. Y entonces levantaban sus manos y se inclinaban para adorar al Señor con sus caras hasta el piso. Y la gente dice aquí que estaban adorando al Señor como resultado de la lectura de su palabra. Y no solamente la lectura, nos dice aquí también, y nos dan los nombres de los levitas que ayudaban a la gente a entender la ley, a entender la palabra del Señor. Lo que vemos aquí, hermanos, es una reunión muy parecida a la que tenemos el domingo en la mañana, en donde se lee la palabra del Señor y se explica lo que quiere decir. Y la gente adora y responde con amén, que así sea. Algunos se arrodillan, se postran por completo, y los levitas, las personas encargadas de estudiar las escrituras en ese entonces y explicárselo a la gente es lo que están haciendo. Están diciendo, esto es lo que Jehová nos dice en su palabra. Entonces, vemos aquí la relación tan estrecha que existe entre conocer la Biblia y poder adorar a Dios. Y hermanos, tiene sentido que sea así, que dependamos tanto de la Biblia para poder adorar a Jehová de la manera correcta, porque para adorar al Dios trino del universo necesitamos conocerlo. Y para conocer al Dios trino del universo dependemos de su palabra, de la revelación especial de su carácter, de su persona, de su obra. Podemos conocer a Dios de alguna otra manera. Necesitamos la Biblia para conocer a Jehová. Necesitamos la Biblia para conocer al Señor de la manera necesaria para la redención. Por eso se le llama la revelación especial del Señor. Existe la revelación general, que es la creación. Viendo la creación, nadie, hermanos, puede sinceramente decir no hay Dios. Usted ve la creación, ve todo lo que existe, todo lo que está pasando y dice, ya, hay un Dios. Pero para conocer al Señor de la manera íntima,
Para conocer al Señor de una manera redentiva, necesitamos de su palabra. Nosotros no podemos deducir quién es Dios, cómo es Dios, qué es lo que Él hace sin la ayuda del Señor mismo. Y aquí lo que nos está mostrando las Escrituras es de que necesitamos de la Biblia para poder adorar bien al Señor. Yo sé que con frecuencia evaluamos nuestra adoración en términos de nuestras emociones, evaluamos los servicios de adoración en términos de lo que se produce, cómo se produce el servicio, que también cantamos, amados. Todas esas son cosas buenas, pero hay que tener cuidado, porque eso no garantiza que el Señor va a recibir nuestra adoración. Puedo estar yo conmovido y realmente no conocer del Señor. Amados, la Biblia nos dice que es necesario entenderla. Es necesario entender la palabra del Señor para que nosotros podamos adorar al Señor de manera verdadera. Es necesario el estudio formal de la Biblia, hermanos. Necesitamos estudiar la Biblia de manera formal, de manera eh, persistente, para conocer al Señor, para poder adorarle bien. Y la Biblia nos dice que como resultado de ese estudio, esta adoración al Señor es generosa. Es una adoración, es una celebración especial, hermanos. Aquí en el pasaje lo estamos viendo. La gente escucha la palabra del Señor, responden de cierta manera y las personas que lo están enseñando, incluyendo Nehemías, les dicen, no se sientan tristes, miren, este día es santo para el Señor, es santificado para Él. Vayan, celebren, coman, beban y compartan con otros. No se sientan tristes. Coman la parte, dice aquí literalmente, coman la parte con grasa, el gordito de la carne, como a veces se dice en algunos lugares vulgarmente. Tomen este vino dulce, envíen porciones a los que no tienen. Está hablando de una celebración. La gente responde primero llorando y los líderes de Israel, Nehemías les recuerda a la gente, esto es un momento santificado para el Señor, no estén tristes. Es una celebración especial lo que está sucediendo, hermanos, motivada por lo que la Biblia dice. Hay gente explicando lo que la Biblia quiere decir. Hermanos, necesitamos, dependemos de tener las Escrituras, dependemos de lo que la Biblia nos dice para poder adorar al Señor de la manera correcta, de una manera verdadera. Y como resultado de entender lo que la Biblia dice, nuestra adoración al Señor es generosa. Y sin la Biblia, hermanos, no podríamos conocer al Señor de la manera en que nuestra redención lo requiere. Tendríamos una idea general y vaga de quién es Jehová y de lo que Él hace. Con la palabra del Señor podemos verlo más claramente. Pero también, hermanos, con la palabra del Señor nosotros podemos conocernos a nosotros mismos. La verdad es de que necesitamos de la Biblia, hermanos, para poder procesar la realidad, para poder entender todo lo que está sucediendo y ponerlo, verlo desde el punto de vista correcto. Necesitamos lo que la Biblia nos dice acerca de Dios, acerca del Dios trino del universo y acerca de nosotros mismos. Si dependemos, hermanos, de otras fuentes de información para procesar la realidad, muy probablemente vamos a encontrarnos en la dirección equivocada, que estamos yendo en la dirección equivocada. Un buen ejemplo de lo que está sucediendo con la pandemia. ¿Qué es lo que debemos de hacer como creyente en Jesucristo, como un seguidor humilde de Dios el Hijo? ¿Qué es lo que debo de hacer yo? ¿Cuál es mi respuesta a lo que está sucediendo? Si escucho a algunas personas, la situación no es tan grave. Si escucho a otras personas, el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. ¿Qué es lo que debo de hacer? Lo que debo de hacer es, debo de entender lo que la Biblia me dice acerca de mí mismo, acerca de los seres humanos, de los problemas que tenemos, llamado el pecado. Debo entender lo que la Biblia me dice de Jehová, de Dios, quien es compasivo, quien tiene un plan. Este plan de Jehová no puede ser echado a perder.
La Biblia me dice que el Señor puede darme una paz que sobrepasa entendimiento. Esta paz, hermanos, no me vuelve estático. Esta paz del Señor no me vuelve eh, que me falte, que no me preocupen las cosas como que me importan muy poco. No, no, nada de eso. Al contrario, la vida se vuelve más preciosa y quiero participar más y quiero colaborar más y quiero ayudar más. Pero mi vista está puesta en lo que Jehová va a traer, la gloria que está por venir. Necesito de la Biblia, hermanos. Necesitamos de las Escrituras para conocerlo bien a Él, para ver su belleza claramente, como decimos aquí en Christos Community, pero también para ver mi corazón, los problemas que tengo y la redención que el Señor está obrando. Eso es lo que sucedió aquí cuando estas personas, los levitas y los maestros de la ley, los sacerdotes, están explicándole a la gente la ley del Señor. La mayoría de ellos, o todos, respondieron de una manera bastante triste, se pusieron a llorar. Cuando ellos empezaron a entender lo que la ley requería, lo que la ley dice, habla de la santidad del Señor, y ellos se dan cuenta, nosotros no somos santos, hay una gran disparidad. Y la conclusión es terror, es llanto, es lamento, no tengo manera de resolver este problema. Jehová es santo, demanda santidad y yo no la tengo, no lo soy, no soy santo. Y la gente responde con llanto, con, con lamento. Es lo que sucede. Es lo que llamamos las malas noticias, hermanos. Las malas noticias es de que tenemos nosotros un problema que no puede resolverse. Amén. Si hay algo que nos moleste a nosotros aquí en este país, en los Estados Unidos, es cuando algo no se puede resolver. Cuando decimos, no hay opción. Uf, qué dolor, ¿cierto? Porque lo que nos gustan son las opciones y estamos acostumbrados a que todo se puede. Pero aquí la Biblia nos dice, no, hay un problema que no se puede resolver con medios humanos y ese problema es el problema del pecado. Y la gente se dio cuenta. Cuando entendió la ley, la gente se dio cuenta que ya, aquí hay un problema. Nosotros salimos perdiendo. Y estaban lamentándose. De una manera me recuerda a lo que leí sobre Martín Lutero. Martín Lutero en su vida, primero, cuando primero se enlistó para ser monje, cuando fue al seminario para ser ordenado como sacerdote, lo hizo como respuesta a una promesa que había hecho. Para demostrar que iba a cumplir con esa promesa, Martín Lutero fue y fue a un convento, en fin, se enlistó para ser sacerdote. Y se nos dice que Lutero era una de las personas que más tiempo pasaban confesándose, que pasaba a veces horas confesándose. Y hay, no quiero decir cuentos, pero hay descripciones de la actitud que Lutero tenía, que todos los hermanos en el convento, en el monasterio, perdón, iban a confesarse y todo el mundo terminaba menos él y él seguía confesando y confesando y confesando pecados y finalmente terminaba y salía y apenas iba saliendo del lugar donde se confesaban y me faltó uno y regresaba para seguir confesando sus pecados. Y dicen, no sé si esto es históricamente cierto, pero el padre que estaba recibiendo la confesión llegó a estar frustrado con él y decía, hermano Lutero, al menos confiese pecados que sean lo suficientemente grandes, al menos confiese pecados que sean serios, no los pequeñitos. Lutero, se dice que Lutero entendía claramente el rigor de la demanda de santidad de nuestro Dios hacia nosotros. Porque Lutero, antes de entrar al monasterio, antes de entrar al seminario para ser ordenado, él era abogado, él estuvo estudiando la ley de los hombres. Y tenía esta idea acertada de lo que la ley del Señor demanda. Aquí está sucediendo algo parecido. La gente ve la ley y dice, no la vamos
a librar, como vulgarmente se dice. No vamos a pasar, no se puede. Y la gente se estaba lamentando. Esas son las malas noticias. Pero hay buenas noticias. Las buenas noticias es que Jehová decidió por él mismo, porque le complace a él, debido a su gracia, Jehová decidió salvar a aquellos a quien él quiere salvar. Y Dios el Hijo descendió y obró redención para nosotros, hizo todo lo necesario, puso el fundamento legal para que nuestro Dios pueda perdonarnos, para que el Señor cumpla al mismo tiempo su justicia, las demandas de su justicia son satisfechas y Él expresa su amor al mismo tiempo. Gracias a lo que Jesucristo hizo, a quién es Jesucristo y lo que Él ha hecho, es que esto es posible, hermanos. Esta reconciliación de el amor del Señor y la justicia del Señor. Y nos lo entrega a nosotros debido a su gracia. Esas son las buenas noticias, que ni tú ni yo tenemos que ganárnoslo. No depende de nosotros, de lo que nosotros podamos o querramos hacer. Es un regalo de Dios. El Señor transforma nuestro corazón, el Espíritu Santo lo hace que esté vivo nuevamente en nuestro corazón. Podemos ver, podemos entender, entendemos el gran problema que tenemos con la ley del Señor, que merecemos el castigo eterno, pero al mismo tiempo el Señor nos dice, aquí está la salvación que yo te ofrezco, gratis para ti. Solamente necesitas creer y Él nos da la fe para creer. Aún eso es el regalo del Señor. Todo provisto por Él. Esas, hermanos, son las buenas noticias. Hay malas noticias, así es. Hay muy malas noticias, pero hay excelentes, buenas, grandísimas noticias buenas, que hay salvación disponible en Cristo Jesús. Un tipo de noticia no niega la otra, hermanos. Lo que quiero decir es de que las buenas noticias no son buenas porque no estamos viendo las malas noticias. Las malas noticias no son tan malas que cancelan las buenas noticias. Al contrario, hermanos, al contrario de lo que la gente podría pensar de que necesitamos solamente ver las buenas noticias e ignorar lo malo que está sucediendo. O no, las buenas noticias no son tan buenas, tenemos que ver realmente. Hermanos, la realidad nos llama, la Biblia nos llama a que consideremos las dos. Y eso es lo que le pasó al pueblo del Señor. Por eso estaban ellos respondiendo de esta manera. Al principio, nada más podían ver las malas noticias, hermanos, pero cuando vemos las malas noticias tal y como son, y cuando vemos las buenas noticias, el Evangelio tal y como es, y los ponemos juntos, podemos darnos cuenta del grandísimo, bueno, no podemos darnos cuenta. Podemos empezar a entender el amor de Dios para nosotros. Porque vemos el gran problema en el que nos hemos metido por nuestro pecado. El resultado neto, amados, es una celebración. Amén, aleluya, gracias al Señor. Por fin soy libre del pecado. El Señor me ha salvado, el Señor ha tenido compasión de este miserable pecador. Amén. Hay una gran celebración en mi corazón cuando me doy cuenta al mismo tiempo del gran agujero en el que me había metido mi pecado y del gran amor, compasión, paciencia, gracia que el Señor tiene para conmigo. Y el resultado neto, entonces, como lo dice la pantalla, es una gran celebración. Es lo que sucede aquí. Por eso Nehemías y los demás líderes le están diciendo a la gente, no se sientan tristes. Este día es santo para Jehová vuestro Dios. No estén tristes, no se lamenten. Vayan, coman, tomen, preparen comida, hagan una gran fiesta. Y aquí está la parte interesante para mí, cuando dice, y manden porciones a aquellos quienes nada tienen, porque este día es santo para el Señor. Alabado sea Jehová, quien provee salvación para su pueblo, hermanos. Que el nombre del Señor sea exaltado a pesar de todo lo que está sucediendo. A pesar de todos los problemas que tenemos, a pesar de todo lo que hay en nuestro corazón,
el nombre del Señor es digno de ser exaltado porque Él ha obrado salvación para nosotros. Por su gracia nos la da. No tenemos que negar los problemas, pero nuestros problemas no niegan la salvación que Él nos ha dado. Esta oportunidad de adorarle, esta oportunidad de conocerlo. Esta adoración, esta celebración, hermanos, podemos ver al menos aquí dos características. La primera es esta, que vemos en esta celebración cómo el Señor está redimiendo todas las cosas. Es importante para nosotros hoy en día que nos demos cuenta que la obra del Señor no está limitada exclusivamente al área espiritual. No es así, es mucho más. El Señor está haciendo nuevas todas las cosas. En Él, nos dice el apóstol, somos una nueva creación. Nos dice también el apóstol que la creación está esperando la redención del pueblo del Señor. ¿Para qué? Para que la creación también sea renovada, para que también sea restablecida. Y aquí lo vemos, hermanos, porque los líderes del pueblo del Señor le están diciendo al pueblo, coman, beban, celebren, hagan tanta comida que sobre para que manden para que la gente que no tiene. No solamente les dijo, ok, estén contentos y de una manera muy solemne, tranquilos, vamos a celebrar. No, esta es una fiesta. Es una fiesta, es una gran celebración. Aún nuestras emociones, hermanos, aún nuestro comer, nuestro beber, la manera en que nos relacionamos con otras personas es redimido por el Evangelio. Una persona quien escribió muchísimo al respecto fue uno de mis escritores favoritos, C.S. Lewis. Él escribió bastante al respecto sobre cómo es que la espiritualidad real, verdadera, bíblica, no niega los placeres que podemos tener en esta tierra. Al contrario, el Evangelio renueva también la manera en que yo veo esos placeres, en la manera en que yo los busco. Pero el Señor, todo lo que el Señor hizo es bueno. Estamos hablando de el Señor, nuestro Dios, renovando todo, aún nuestras emociones, aún en la manera en que celebramos, aún en la manera en que pienso, aún la cultura, cosas tan sencillas como celebramos. ¿Qué es lo que celebramos? Ese es el tipo de celebración del que estamos hablando, hermanos. ¿Cuál es la evidencia de que el Señor está renovando todo? Es parte de su renovación de todo lo que existe. La otra característica de esta celebración, hermanos, es de que es generosa, como lo ve en la pantalla. Es una celebración generosa. Por favor, notemos que dice aquí, envíen cosas, hagan tanta comida, envíen porciones para cualquier persona que no tiene cosa lista pueda celebrar. Para aquellos los que están menos bendecidos, ¿no? Las personas que tienen menos, por la razón que sea, aquellos que tienen problemas, que no tienen todo lo que ustedes tienen, compártanlo con sus vecinos. Básicamente lo que está diciendo. Manden de la comida que tienen, de lo que están tomando, de la razón por la cual ustedes están celebrando, compártanla con otros. Sean generosos con otros. Hermanos, esta celebración, motivada por el estudio de la palabra del Dios Trino del universo, me da a mí la oportunidad de practicar mi generosidad y de esta manera imitarlo a Él. Eso es lo que está sucediendo. No estemos tristes. La situación es difícil. Tenemos problemas. Posiblemente tengamos temor. Posiblemente tengamos coraje. Amados, nuestro Dios puede ayudarnos. No neguemos ninguna de estas malas noticias, pero vengamos al Señor en humildad. Postrémonos delante de Él.
conozcámosle mejor y de esta manera adoremos para que nuestro corazón sea transformado con estas prácticas de la vida espiritual, el estudio de su palabra, la adoración a su nombre. ¿Qué es lo que hace una buena celebración? ¿Qué es lo que hace que la celebración llegue al corazón? Para terminar, quiero cambiar un poco la pregunta y decirles o preguntarles, ¿qué es lo que mueve tu corazón para celebrar? Cuando gana el equipo, ¿cierto? Sobre todo si es el equipo nacional, definitivamente. Un buen resultado en la escuela, en el trabajo, una relación significativa con otro ser humano, que no haya pandemia, que regresemos a lo que estábamos, a lo que era antes, lo que antes era normal. Todos esos son motivos para celebrar. ¿Qué es lo que mueve tu corazón? Este tipo de celebración del que habla aquí, este tipo de celebración de la que habla la Biblia, hermano, no niega ninguna de esas circunstancias, pero depende por completo de conocerlo a Él a través de su palabra. Espero que celebremos al Señor de la manera correcta, basado en la Escritura. Amados, que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre todos vosotros. Que os permita conocerlo mejor. Y así, que el Señor nos permita adorarle bien. ¿Qué es lo que mueve tu corazón? ¿Qué es lo que hace una buena celebración? Pensemos todo esto. Amados, oremos por un momento. Nuestro Señor, te damos las gracias porque eres tú, Señor, y solamente tú quien puede ayudarnos a no estar tristes realmente. Eres tú y solamente tú quien puede ayudarnos a celebrar realmente. Santo Espíritu, ayúdanos a conocerte mejor a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos acompañes, que nos santifiques y que nos permitas celebrar basados en lo que aprendemos en tu Biblia. Permítenos celebrar tu nombre. Permítenos celebrar que tú, Señor, estás obrando la redención de todas las cosas. Permítenos celebrar de tal manera que podamos expresar generosidad, bendecir a aquellos que no tienen. Ayúdanos. Que seamos un pueblo gozoso. Que podamos, Señor, realmente entender las buenas noticias. Ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amados, espero que puedan acompañarnos para participar del sacramento de la Santa Cena. Va a ser por ahí de las 11:40 aproximadamente. Así que espero que nos acompañen en el live stream o a lo mejor si viene al edificio, sepa que a la entrada del edificio, en la entrada principal, en el lado derecho de la puerta vamos a tener una mesa, vamos a poner una mesa pequeña y vamos a poner allí un plato con los elementos para la Santa Comunión, el sacramento de la Santa Comunión. Por si quiere tomarlo, si está afuera en el estacionamiento, si quiere venir hasta acá adentro, por favor, acompáñenos. Amados, que el Señor les bendiga y les guarde. Chao.